Expondremos el esquema del tema 9 de la parte especial, régimen de sesiones de los órganos de gobierno local, convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos y actas. El primer epígrafe, pues podéis imaginaros, el régimen de sesiones de los órganos de gobierno local, convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Para empezar este epígrafe, bueno, ya sabéis que yo siempre parto de la Constitución, artículo 140, Gobierno y Administración, pues de acuerdo con la competencia del Estado en régimen local 149.18, Ley de Bases, artículo 19, está el Gobierno y la Administración, aparte de decirlo el 140, lo dice el 19 de la Ley de Bases, en manos del ayuntamiento, en los que tienen este régimen, ¿vale? No nos vamos a meter en regímenes de concejo abierto, ni en los del título 10, ni nada parecido. Y el ayuntamiento, que está integrado por los concejales y el alcalde, que es elegido de entre ellos y por ellos. Ya aquí lo pone lo del régimen ordinario. Después, a la hora de elaborar reconozco que he modificado el esquema respecto del que tenía originalmente, porque he vuelto a remirar lo de los órganos de gobierno local y me he dado cuenta de que órganos de gobierno está el presidente, que es un órgano unipersonal, y el pleno, que es un órgano colegiado. No hay más órganos de gobierno en la entidad local. Vale, bien. Entonces, dado que el presidente es un órgano unipersonal, no lo vamos a tratar en el tema, o yo considero que no debe tratarse. ¿Qué ocurre con el pleno, que es el órgano colegiado de gobierno de la entidad local? Porque no hay más órganos de gobierno. La Junta de Gobierno, los de municipios de gran población sí es un órgano de gobierno, pero los municipios de régimen ordinario no es un órgano de gobierno. Las comisiones informativas tampoco, las comisiones de reclamaciones tampoco, la Comisión Especial de Cuentas tampoco. Entonces, nos encontramos que, nos vamos al 46 de la Ley de Bases. Yo en un principio había acudido al ROFEL, pero creo que en virtud del principio de jerarquía normativa, primero a la Ley de Bases y luego, si hay tiempo y queréis afinar, se puede ir al ROFEL, que por aquí tengo algo. El 46 nos habla del régimen de sesiones de los órganos colegiados. No nos dice de gobierno, nos dice de los órganos colegiados. Lo que ocurre es que yo entiendo que el epígrafe ha querido decir de los órganos colegiados de gobierno. O de los, entonces yo admito como bueno el artículo 46, es decir, admito como aplicable, dado que, aunque no especifique de gobierno, yo entiendo que se puede aplicar a este epígrafe. Bueno, el régimen de sesiones de los órganos colegiados, primero nos distingue los tipos de sesiones. Están, ya sabéis, las ordinarias, las extraordinarias y las extraordinarias y urgentes, que es un tercer tipo. Después tenemos la periodicidad. En principio tenemos las de sesión ordinaria, porque las otras no se puede predecir su periodicidad, dado que son extraordinarias precisamente por eso, y las extraordinarias y urgentes menos todavía. Depende del número de habitantes del municipio. Sabéis que más de 20.000 al menos mensual, una al mes, entre 5.000 y 20.000 al menos una cada 2 meses, y en los de menos de 5.000 al menos una cada 3 meses. Respecto de la convocatoria, convoca siempre el presidente, pero en ocasiones lo hace, por ejemplo, las ordinarias solo convoca per se, y en las extraordinarias puede convocar por propia iniciativa o a petición de. Luego tenemos un tercer tipo que se puede entender, no sé si se puede entender que hay un tercer tipo, que es la convocatoria automática. ¿Cuándo? Cuando en los supuestos de extraordinarias, el presidente, en los supuestos de extraordinarias a petición de un cuarto al menos de los miembros, el plazo es de 15 días para convocar. Si en este plazo no convoca el presidente, porque no políticamente pues le es adverso o no tiene tal, se produce el día 15, justo que cuando se cumpla el plazo de los 15 días desde que se solicitó la extraordinaria,
que entró en registro, cuando se cumplan esos 15 días máximos que hay para convocar, automáticamente, si no se ha convocado, se produce una convocatoria automática para sesión extraordinaria dentro de los 10 días siguientes a contar desde estos 15 a las 12 horas del mediodía. Respecto del quórum de válida constitución, en principio es 1/3 de los miembros más el presidente más el secretario. Respecto del régimen de adopción de acuerdos, como regla general es votación ordinaria, salvo que por acuerdo del Pleno se exija el régimen nominal para algún asunto concreto. Respecto de los concejales ausentes, se les tiene por abstención. Y respecto del empate, cabe voto de calidad del presidente si hubiera empate. Bueno, pues decir que se exige que tenga sustantividad propia la fase de control, o las funciones de control del Pleno debe tener sustantividad propia en el orden del día. El artículo 47 nos habla también de la ley de bases del régimen de acuerdos. Como regla general serán por mayoría simple, esto es, más votos positivos que negativos. No menciona nada del número de miembros, es decir, con los que estén allí, solo tiene que haber más positivos que negativos para que se adopte un dictamen, por ejemplo, para que sea aprobado un dictamen. No obstante, hay asuntos para los que se requiere mayoría absoluta de los miembros. Por ejemplo, entre otros, primero, creación, supresión y modificación de municipios, de entidades supramunicipales, incluidas las mancomunidades, que ya sabéis que requieren elaboración y aprobación de estatutos, etc. Alteración del término municipal o alteración de la capitalidad. 2. El ROM. 3. Transferencia de funciones, que yo esto no sé muy bien lo que es, y aceptación de delegaciones. Esto sí sabemos lo que es, artículo 27, transferencia de competencias delegadas, o encomiendas de gestión. Ojo con la encomienda de gestión, que ya sabéis que es una figura que se regula en el artículo 11 de la 4015. Es la encomienda de una actividad de carácter material o técnico. No puede ser ninguna actividad propia o que esté contenida en la ley de contratos del sector público, y no se está refiriendo tampoco a un acuerdo de encargo de los mencionados en el artículo 31 al 33 de la ley de contratos del sector público, no obstante no tener el acuerdo de encargo carácter de contrato, que por eso aparece en la ley de contratos expresamente para decir que no tiene carácter de contrato. Así pues, la encomienda de gestión es la figura del 11, y por lo que decía, no confundirla, no puede ser ninguna de las prestaciones de la ley de contratos, y no confundirla con el acuerdo de encargo del artículo 31 al 33. Respecto del régimen de aprovechamiento de comunales, pues también por mayoría absoluta. La concesión, pone de bienes y servicios. Yo creo que se refiere a la concesión de servicios, y que lo de bienes es de alguna redacción muy antigua de la ley de contratos, cuando ésta tenga una duración superior a 20 años o el importe de la misma sea valorado o suponga un importe superior al 20% de los recursos ordinarios del presupuesto del ejercicio corriente. 6. La iniciativa pública en la actividad económica. Este también requerirá mayoría absoluta, sobre todo si pretende hacerlo en régimen de monopolio. 7. Las operaciones de crédito requieren mayoría absoluta. Ya sabéis que son competencia del Pleno las operaciones de crédito a largo plazo cuando superen el 10% del importe de los recursos ordinarios del ejercicio corriente, o tratándose de operaciones de tesorería, cuando el total de las operaciones vivas supere el 15% de lo recaudado por ingresos de carácter corriente del ejercicio liquidado anterior. El artículo 8 nos habla de la aprobación del instrumento final del PON, y el 9 de la cesión gratuita de bienes. Recordad que se puede ceder el uso o la propiedad, y que la propiedad solo se podía ceder, ley 33 del 3, o sea, la ley de patrimonio, solo se podía ceder a administraciones públicas de carácter territorial.
Respecto del artículo 49 nos habla de la aprobación de ordenanzas, pues ya sabéis, la provisional, el trámite de información pública, son 20 días, aprobación definitiva y publicación y entrada en vigor. Tened en cuenta que tiene vacatio legis, las ordenanzas fiscales no. Creo que el trámite de información pública son 30 días, no estoy segura si son 30, si son 20, creo que son 30, que 20 es el presupuesto y las ordenanzas fiscales. Pero la ordenanza ordinaria son 30 días. Bien, en el ROFEL se ahonda un poquito más en los artículos 77 y siguientes, concretamente para centrarnos en los debates, el artículo 91 y siguientes. El artículo 91 nos habla del comienzo de la sesión. Bueno, pues la sesión comienza con la lectura por parte del secretario del acta de la sesión anterior para proceder a su aprobación o no aprobación a continuación. El artículo 93 nos dice que a continuación pues se tomarán en consideración cada uno de los puntos del orden del día. Eso supone que el secretario pues primero lee en principio el dictamen que ha salido de la comisión informativa de cada uno de los puntos del orden del día. Se puede o no producir debate. En esto hay turnos de intervención que no sé yo si vais a tener tiempo de desarrollar tanto. Y posteriormente se pasa a la votación. Ya habéis visto que en función del tema que sea, pues tiene un sistema de votación por mayoría simple o por mayoría absoluta. El 94 nos habla del turno de intervenciones. No sé si esto entrará, no sé si habrá tiempo, yo creo que no. En cualquier caso, el turno de intervenciones es una primera intervención por parte de quien evacúa el dictamen de la comisión informativa. Después hay un turno de alegaciones del resto de los miembros de la corporación. Después puede haber un turno por alusiones y después puede haber un último turno de la persona que propone la aprobación del dictamen. El 97 es interesante, aunque creo que tampoco entraría por tiempo, que es el carácter de las intervenciones, es decir, cómo se llama cada una de las intervenciones. Tenemos en primer lugar el dictamen, que es aquella propuesta de aprobación de asuntos que han sido previamente discutidos y tratados o trabajados en la comisión informativa y salen de esa comisión informativa al orden del día, se colocan en el orden del día y por eso es un dictamen, porque han sido previamente discutidos y previamente elaborado un expediente de contenido para incluirlo en el orden del día. Después tenemos la proposición que sí está incluida en el orden del día, porque la puede haber incluido el presidente de motu propio o a petición del quien haga la proposición, pero no ha salido de la comisión informativa. Después tenemos la moción, que es aquella propuesta que ni siquiera está incluida en el orden del día. Entonces, lo primero también que hay que hacer es someter a votación del Pleno si debe ser o no sometida siquiera a debate. Después tenemos el voto particular, que es la propuesta de modificación de un dictamen, pero emitido por uno de los integrantes de la comisión informativa. Y luego tenemos la enmienda, que es lo mismo que el voto particular, es decir, la propuesta de modificación de un dictamen, pero cuando parte de alguien o de un miembro que no forma parte de la comisión informativa. El ruego, que es pues eso, una propuesta de debate de un asunto, cabe debate pero no votación, o sea que bueno, es un asunto que se debate. Y luego la pregunta, que es pues una pregunta que se hace a cualquiera de los miembros del Pleno, en principio del Pleno. Se puede presentar por escrito u oralmente en la misma sesión. Respecto de las actas, yo comenzaría con el artículo 18 de la Ley 4015, creo que es un artículo bastante útil. Este artículo en concreto tiene carácter básico. No, este no tiene carácter básico, pero yo lo considero personalmente muy útil. Nos habla del contenido y forma del acta de las sesiones de los órganos colegiados, pero de la Administración General del Estado, por eso no tiene carácter básico, pero al estar muy actualizado,
nos habla del supuesto en el que la sesión se grabe en formato electrónico o en un formato audiovisual y sea en formato electrónico. Entonces nos dice este artículo 18 cuál es el régimen de autorización de estos archivos y qué contenido tiene el acta cuando se le adjunta este tipo de archivo electrónico. Respecto del acta, el acta tradicional, el ROFEL, nos habla del contenido en el artículo 109. Nos dice que se realizará una por sesión, ojo con el principio de unidad de acto, una por sesión, no por día. De otro lado tenemos el contenido mínimo, pues ya sabéis que empieza pues con el municipio, la fecha, la hora, los asistentes, los no asistentes, si las no asistencias están justificadas, si no están justificadas, el carácter ordinario, extraordinario, si la convocatoria es en primera convocatoria, si es en segunda convocatoria. Primero se habla de la aprobación del acta anterior, si se aprueba o no se aprueba, y después se pasa al orden del día, debate, pues los puntos fundamentales que ha habido en el debate de cada punto del orden del día, si ha habido algún punto que se ha debatido que no está en el orden del día, y la votación de estos puntos, y luego el levantamiento de la sesión. El artículo 110 nos viene a decir que la aprobación del acta se realizará por el Pleno, bien al finalizar la propia sesión o bien al principio de la sesión siguiente, y una vez autorizada por el presidente y el secretario se transcribirá al libro de actas.